Buenas tardes para todo el mundo desde Argentina. Los está saludando Lionel Thomas, soy el gerente de marketing para Mercado Internacional. Desde Argentina estamos transmitiendo junto con Nicolás Komorowski, es el disertante de hoy. Nicolás se desempeña como desarrollador de mercados y productos de la línea adyuvantes de Rizobacter. Como empresa líder en el mercado de la línea de adyuvantes, nosotros queremos transmitirles a ustedes en esta breve adyuvantes iniciar las aplicaciones fitosanitarias. Nicolás, muchas gracias por participar desde Colombia, Uruguay y México. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Realmente un placer saludarlos desde Argentina. Esta situación que estamos atravesando a nivel mundial nos obliga a tomar nuevas alternativas para comunicarnos y bienvenidas sean. Como ya me presentaron, mi nombre es Nicolás Komorowski, soy ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Rosario y me desempeño en Rizobacter como desarrollador de mercados y productos adyuvantes. El objetivo personal de la charla es tratar de ver este rompecabezas que son los productos adyuvantes desde un punto técnico, desde un fundamento técnico para luego desembarcar en las alternativas comerciales que cada productor puede encontrar en su distribuidor amigo. Entonces, espero que nos llevemos claros los conceptos sobre cómo se desarrollan las tecnologías adyuvantes, para qué sirven, de así y esta manera poder encontrar la mejor solución para cada situación. Arrancando por el principio, como debe ser, entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de aplicaciones de fitosanitarios. Como vemos en la foto, ya sea maquinarias de arrastres, autopropulsadas, aviones o máquinas hidroneumáticas para el tratamiento de frutales, por ejemplo, siempre que hablamos de aplicaciones de fitosanitarios, estamos hablando de un método por el cual aplicamos en forma de gotas, ya sean generadas por una energía hidráulica o una energía centrífuga, un defensivo agrícola en pos de mejorar la calidad de los rendimientos de nuestros cultivos. Esa es la finalidad principal cuando estamos hablando de aplicaciones de fitosanitarias. Dicho esto, el sistema, el complejo para las aplicaciones de fitosanitarios es muy amplio y podemos tener las mejores herramientas, pero si lo necesario para realizar una buena aplicación no está bien dado, las ineficiencias son muy altas. Por ejemplo, podemos tener pérdidas de eficiencia desde el punto de vista de la mezcla de los productos en el tanque. Podemos tener pérdidas de eficiencia en lo que es la calidad del asperjado o el pulverizado. Podemos tener pérdidas de eficiencia una vez que el asperjado alcanzó el objetivo por falta de retención o adherencia, por ejemplo. Podemos tener un mojado y un esparcido muy limitados. Podemos tener también pérdidas de eficiencia si cuando aplicamos no protegemos a esas gotas de las condiciones ambientales y gran parte puede perderse por evaporación o por deriva. Podemos tener una penetración limitada y por último podemos tener una falta de traslocación. Todos estos pasos que acabo de nombrar van a hacer que la eficiencia de los tratamientos fitosanitarios se vea disminuido. Tal es así que hay bibliografía que comenta que hasta el 70% de la eficiencia de un producto puede verse afectado por la calidad de su aplicación. Los adyuvantes, que es el tema de hoy, vienen a paliar en distintas situaciones estas ineficiencias que les estuve comentando. Ya entrando de lleno en la temática de hoy, empecemos por la definición. ¿Qué entendemos como coadyuvante? Un coadyuvante es toda sustancia adicionada al ingrediente activo, ya sea dentro de la formulación o en la mezcla de tanque, para mejorar el rendimiento del fitosanitario en sí mismo o para modificar las características del spray o el caldo de aplicación en el cual el fitosanitario se va a mezclar.
De esta definición se desprende la principal clasificación de los coadyuvantes. Por un lado, tenemos aquellos que se denominan activadores, que lo que hacen es mejorar directamente el desempeño del producto a aplicar una vez que alcanza el objetivo, hacer que los herbicidas controlen un mayor porcentaje de malezas, que los fungicidas controlen un mayor porcentaje de patógenos y que los insecticidas controlen un mayor porcentaje de insectos. Y por el otro lado, tenemos los coadyuvantes denominados de utilidad o utilitarios, que principalmente lo que apuntan a hacer es minimizar los problemas de aplicación, modificando las características físico-químicas de la mezcla de aspersión, trabajando sobre la mezcla de los productos básicamente en el tanque de la pulverizadora. Dentro de los activadores nos podemos encontrar con una gran cantidad de distintos conceptos de coadyuvantes, por ejemplo, tensioactivos o surfactantes, que son sinónimos, productos penetrantes, antievaporantes, adherentes y superhumectantes. Y dentro del grupo de los coadyuvantes de utilidad podemos tener productos secuestrantes de cationes, productos que trabajen sobre el pH del medio, o sea, que sean acidificantes, productos buffers, antiderivas, compatibilizantes de mezclas, antiespumantes y hasta limpiadores de tanque. Lo importante de comprender es que todos esos conceptos que fui nombrando son características que se les atribuyen a los coadyuvantes. Pero algo muy importante a destacar es que no existe un único producto en el mercado que los pueda contener a todos. No existe un único producto mágico que pueda resolver todos los problemas que estuvimos viendo de las situaciones de aplicación de fitosanitarios. Pensando en el agua, respecto de las pulverizaciones de fitosanitarios, cuando hablamos de terrestre, aéreas, el agua es el principal vehículo que nosotros utilizamos para realizar una correcta distribución de los defensivos agrícolas en los objetivos con los cuales queremos trabajar. Así todo, el agua tiene ciertas características que para nosotros, para el productor agropecuario, para el asesor, son indeseables desde el punto de vista de la eficiencia del fitosanitario. En la mayoría de los casos es más del 90% del caldo, básicamente cuando hablamos de aplicaciones terrestres. Importante recordar siempre que es solo un vehículo, no riega el cultivo, no incorpora herbicidas, no rehidrata malezas que estén estresadas. Tiene características indeseables, como les comentaba, por ejemplo, alta tensión superficial, alta cohesión entre las moléculas, alta capacidad solvente y expansión luego del congelado. Y de todas estas características que el agua presenta y que pueden ver la eficiencia de los tratamientos fitosanitarios disminuida, hay una cierta cantidad que es posible de manejar por el hombre tomando decisiones. De estas características posibles de manejar, las más importantes en un orden de importancia es la dureza, el pH y la turbidez en un tercer escalón. ¿Y cómo estamos con respecto a la calidad de agua? Este es un mapa que tiene escaneado toda la región productiva de Argentina, en donde con más de 4.600 muestras de agua permitimos graficar las diferentes zonas de acuerdo a su calidad. El mapa nos muestra que la dureza promedio en toda la Argentina, como les digo, en más de 4.600 muestras, son de más de 300 partes por millón de dureza, y tenemos un pH cercano a los 8 puntos. ¿Y estos valores son buenos, son malos o son intermedios? Veamos lo siguiente. La dureza es la concentración de iones divalentes disueltos en el agua, básicamente calcio y magnesio, que se expresa como equivalente carbonato de calcio, en partes por millón o miligramos por litro, que es lo mismo. La Asociación Americana de Ingenieros nos brinda una tabla muy ampliamente difundida a nivel mundial para permitir clasificar a la calidad de las aguas de las aplicaciones de fitosanitarios según su dureza. Esta tabla nos indica, como pueden ver, que ya a partir de 120 partes por millón de equivalente carbonato de calcio, las aguas se clasifican como duras y nos pueden traer problemas en la eficiencia de los fitosanitarios. Si se recuerdan lo que les mostré recién, Argentina está posicionada con un promedio nacional de 300 partes por millón. O sea que la realidad está en que hay un problema latente. Hay un problema latente, lo digo porque nuestros relevamientos nos indican que solo el 50% de los productores agropecuarios tienen analizada su calidad de agua. ¿Qué problemas podemos encontrarnos respecto de los fitosanitarios cuando usamos agua dura, agua con una alta cantidad de calcio y de magnesio? Básicamente 3 grandes grupos.
Las aguas duras impiden una buena emulsión de las mezclas de tanque de formulaciones concentrados emulsionables. Concentrados emulsionables es una de las formulaciones con la que vienen formulados, valga la redundancia, los productos fitosanitarios. Esto es así porque para que una emulsión sea de calidad, justamente el agua y el aceite, que es el principal acompañante de esa formulación, deben mantenerse mezclados. El que ayuda a mantener una mezcla estable es un componente que se denomina emulsionante, y por ahí me adelanto un poco en la charla de hoy, pero lo vamos a ver más adelante. Es una molécula que tiene dos componentes. Un componente que se atrae más al agua y un componente que se atrae más al aceite. De esta manera actúa como un puente conector entre el agua y el aceite. Muchas veces ese emulsionante está cargado de forma negativa, y al tener una alta presencia de calcio y magnesio en el agua, se ve impedido de cumplir su función y las emulsiones que se generan en aguas duras son de mala calidad. Otro grupo grande de problemas son los fitosanitarios que precipitan, formando sales insolubles. El caso más típico es el de los herbicidas, ácidos débiles, y dentro de ese grupo los hormonales, tipo 2,4-D-salesamina. En este caso lo que ocurre es que el herbicida, cuando se hidroliza, digamos, cuando se mezcla con el agua, se separa en un anión y en un catión. El anión de 2,4-D es el que realmente mata la maleza, por decirlo de alguna manera. Y un anión tiene carga negativa. Esa carga negativa, en presencia de una alta concentración de calcio y de magnesio, puede verse afectada formando sales, que en este caso son insolubles y que precipitan en la maquinaria. Y el tercer gran grupo son los productos que se acomplejan. En este sentido, lo que ocurre es similar a lo que comentaba recién de las formaciones con los hormonales tipo 2,4-D, pero en vez de formarse una sal insoluble que precipita y se adhiere a los componentes de la maquinaria, se forma una molécula de mayor tamaño que tiene menor penetración en las malezas. El caso más típico de este grupo de problemas es el glifosato. Gráficamente, lo que comentaba de los concentrados emulsionables. Ahí lo que vemos es una mezcla con un agua de 600 partes por millón de dureza, un agua clasificada como muy dura, un producto concentrado emulsionable a los 3 minutos de haberse mezclado. Ya se observa como casi el 90% del aceite está como sobrenadante en la parte superior del Erlenmeyer. Y eso es pérdida directa de fitosanitario, porque si pensamos que luego eso lo debemos distribuir en una superficie conocida, la distribución va a ser muy heterogénea. Cuando hablaba de la formación de sales insolubles con 2,4-D, es lo que pueden ver en esta imagen, en ese vaso en donde se mezcló agua dura con 2,4-D salamina, y la formación de cristales en las paredes del vaso y en el fondo es pérdida directa de 2,4-D que se encuentra bloqueado con el calcio y el magnesio del agua. Por lo tanto, es pérdida directa de dosis, es pérdida directa de principio activo que un ingeniero agrónomo, un asesor, un productor determinó para el control de una maleza específica en su campo y no va a estar llegando. Con el grupo de glifosato, como les comentaba, se forma una molécula de mayor tamaño que pierde eficacia. Para que no quede todo en la teoría, les voy a mostrar un ensayo muy simple con glifosato y agua dura, que es lo que pueden ver en esta filmina. Contábamos con un agua de 500 partes por millón de dureza, un agua clasificada como muy dura y muy presente en toda la región productiva de Argentina. Y lo que hicimos fue dos tratamientos a campo en un lote con presencia de malezas. En un caso aplicamos solo glifosato sobre esa agua de mala calidad. En el otro caso, previo a la adición de los 3 litros de glifosato, corregimos la dureza de ese agua con un producto coadyuvante específico, secuestrante de cationes. Luego agregamos la misma dosis correspondiente de glifosato. A los 37 días después de aplicado fuimos a observar cómo había sido la eficiencia del control de la maleza y nos encontramos que en el tratamiento en donde se había corregido la dureza, el control era casi del 100%. Obviamente una maleza sensible al glifosato. Y donde no habíamos corregido la dureza, el control era del 75%. Indirectamente, podemos inferir que este 25% de diferencia de control entre ambos tratamientos es un 25% de pérdida de dosis de principio activo a causa de la presencia de altas concentraciones de calcio y magnesio en el agua. ¿Cómo podemos evitar todos estos grandes problemas que las aguas de mala calidad, principalmente por dureza, nos atraen con el uso de los fitosanitarios? Básicamente, contrarrestándolos con productos específicos
que tengan una alta capacidad secuestrante, y que sea conocida. En ese sentido, la compañía trabaja desde hace varios años con Risospray corrector secuestrante, que es un potente secuestrante de cationes, como pueden ver en la imagen. La capacidad de secuestro es de 800 partes por millón de equivalente carbonato de calcio, cada 100 centímetros cúbicos de producto, cada 100 litros de agua. Conociendo esta simple regla de 3 y conociendo la calidad de agua de cada sitio en donde se extrae, es muy sencillo calcular la dosis de uso del producto. ¿Por qué remarco la capacidad de secuestro? Porque es totalmente clave conocer cuál es la capacidad de un producto para solucionar el problema de dureza. Básicamente porque muchos de estos productos correctores vienen asociados también a una disminución del pH. Acá un simple ejemplo comparativo de diferentes tecnologías secuestrantes de cationes, capacidad de secuestro cada 100 centímetros cúbicos, cada 100 litros de agua. Risospray corrector secuestrante 800 partes, sulfato de amonio líquido. Sulfato de amonio en Argentina es un producto que se usa muchísimo como secuestrante de cationes. Vemos que su capacidad de secuestro cada 100 centímetros es bastante limitada. Ácido propiónico, lecitina de soja y alcoholes grasos detoxilados, inonilfenoles, todos en uno. Los últimos dos productos son los típicos productos mágicos que secuestran la dureza, que son antiderivas, penetrantes, humectantes. La realidad es que respecto a secuestrar la dureza, hacen bastante poco. Otro punto importante cuando hablamos de secuestrar calcio y magnesio es de qué forma lo realizan los productos. En el caso de los fosfonatos, que es el componente principal de Risospray corrector secuestrante, secuestran la dureza formando quelatos. Y la diferencia más grande las encontramos con el sulfato de amonio, por ejemplo, que es la foto de la gota que pueden ver arriba, en donde el secuestro de los cationes lo hace formando sales insolubles. Básicamente lo que se forma es sulfato de calcio o sulfato de magnesio. Respecto al pH, que les comentaba, que es el segundo punto de calidad de agua que nosotros tomamos como importante, lo que debemos hacer es manejarnos dentro de rangos de pH objetivos. Los mejores pHs, o mejor dicho, la gran mayoría de los fitosanitarios se encuentran cómodos en pHs relativamente ácidos, entre 4,5, 5 hasta 6,5. Dentro de ese rango podemos tener un 98% de los fitosanitarios que van a comportarse de manera correcta sin tener pérdidas de eficiencia en el tiempo. Pero un punto muy importante del pH es que es muy difícil controlar el pH final de una reacción, porque depende de muchísimos factores, de la cantidad de agua, de la calidad de ese agua, de las dosis de los productos que usemos, de las formulaciones de los productos. Entonces, con respecto al pH, saber que hay un rango de pH objetivo y en el caso de tener que solucionar problemáticas de calidad de agua, tener una tecnología que en su composición contenga un buffer. Un buffer es una sustancia amortiguadora de pH. Lo que significa eso es que le pone un piso y un techo a las variaciones de pH. Eso es clave para no caer en rangos o en pHs, por ejemplo, demasiado ácidos, en donde ocurra lo que se denomina hidrólisis ácida y gran parte de los productos que se están mezclando se inestabilicen y las mezclas se corten, como decimos en Argentina, que se vuelvan, digamos, que se separen en fases dentro del tanque y que no se puedan aplicar de forma correcta. Un ejemplo de eso lo vemos en esta imagen. Lo que tenemos ahí en ambos vasos es exactamente la misma mezcla, los mismos productos, el mismo orden, las mismas dosis, en el mismo volumen de agua. La única diferencia es que en el caso de la izquierda se usó un producto que tiene un buffer, que particularmente es Risospray corrector secuestrante, y en el caso de la derecha se usó un acidificante de aguas con virador de color, como se puede ver, se puso color rojo, que nos indicaba que el pH había descendido. Lo que no se tuvo en cuenta es que al no contener un buffer, el pH que habíamos logrado del agua sola, en este caso, que quisimos bajarlo y ponerlo alrededor de 4,5, el glifosato lo siguió bajando y lo llevó a 3,5. 3,5 es un pH indeseable para la mezcla, que es lo que podemos ver cómo se precipitaron básicamente la atrazina y el glifosato. Pasando al tercer punto de calidad de agua, es la toluidez
básicamente es el contenido de materia orgánica, arcillas, minerales o compuestos con carga que puedan acomplejar a algunos fitosanitarios, básicamente aquellos que son más predispuestos a adherirse a los componentes orgánicos que están presentes en las aguas. Como importantes, podemos nombrar al paraquat y al glifosato. En este sentido, hay que manejarse siempre con sitios de toma de agua para aplicaciones que tengan una renovación constante, cosa de evitar la formación de algas o que se aumente el contenido de materia orgánica donde nosotros cargamos el agua para las pulverizaciones. Ya pasando a hablar de los productos activadores, si recuerdan, les comenté que los productos activadores son aquellos que aumentan directamente la eficiencia de un fitosanitario. Debemos definir algunos conceptos. Tensión superficial. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de tensión superficial? La tensión superficial es un fenómeno, como lo dice la palabra, de superficie. Es un fenómeno de superficie de todas las sustancias líquidas. Y particularmente el agua, que como venimos hablando hasta ahora, es el principal componente de la mayoría de las aplicaciones, tiene la característica de poseer una tensión superficial demasiado alta para la que nosotros queremos, que es, por un lado, lograr un buen mezclado de todos los productos en el tanque, y por otro lado, una vez que las gotas alcancen el objetivo, ocupen la mayor superficie posible, o sea que mojen más. En ese sentido es que se desarrollaron y se desarrollan los productos tensioactivos o surfactantes. Estos productos tensioactivos o surfactantes, que son solubles en agua, existen de diferentes clases de acuerdo a la carga que tomen cuando se los mezcla con el agua. Tenemos los llamados iónicos, que pueden ser aniónicos en el caso que tomen una carga negativa neta, catiónicos en el caso que tomen carga positiva neta, anfotéricos, dependiendo del pH del medio, pueden tener carga positiva o negativa, o los más usados hoy en día, los tensioactivos surfactantes no iónicos. Y dentro de ese grupo nos encontramos con los alcoholes grasos hidroxilados y las siliconas. En este sentido, estos productos, al mezclarse con el agua, no toman una carga definida, por lo tanto, no se ven afectados, por ejemplo, por la dureza del agua. Lo que hacen los surfactantes es unir el agua con los componentes no polares. Por ejemplo, con las superficies foliares o con las características de las formulaciones de productos fitosanitarios que son poco solubles en agua. Por eso son un componente clave a la hora de mejorar la eficiencia de las aplicaciones. Lo que hacen es aumentar la superficie de contacto con el objetivo, pensando en el efecto del tensioactivo sobre el objetivo. Lo que hacen es mojar más o humectar más el blanco, dicho de otra manera. Actualmente en el mercado podemos definir o clasificar a los tensioactivos en dos grandes grupos. Un grupo de baja tecnología, ya sean formulados a base de nonilfenoles, prohibidos en Europa y en muchos países, alcoholes grasos hidroxilados o de silbenceno, tienen una función solo tensioactiva y una performance medida como el poder de mojado limitada. Y ya desde hace varios años existe un segmento de alta tecnología de tensioactivos puros que son aquellos formulados en base a organosiliconas. Dentro de ese grupo se encuentra, por ejemplo, la marca comercial Silhouette, distribuida por Rizobacter en varios países. Estos tensioactivos organosiliconados puros tienen, además de la capacidad de reducir la tensión superficial, una performance medida como esparcimiento muy superior a los tensioactivos tradicionales. El fundamento de esto es porque la parte hidrofóbica es la parte no polar del tensioactivo, tiene un tamaño bastante más pequeño que la porción hidrofóbica del resto de los tensioactivos. Por lo tanto, cuando se lo somete al contacto con el vegetal, recordemos que todas las estructuras vegetales más externas, básicamente lo que es cutícula, tienen características hidrofóbicas. O sea, se lleva mal con el agua, se lleva mejor con sustancias no polares, como pueden ser los aceites. En ese sentido, lo que hace un tensioactivo con una porción hidrofóbica compacta, como puede ser un organosilicona al 100%, es mejorar drásticamente el poder de mojado de esa gota que alcanzó el blanco, aumentando la superficie que cubre. Esto es posible medirlo en laboratorio.
En este caso, podemos comparar la tensión superficial y el esparcimiento de diferentes sustancias. Para que no se pierdan, solo párense. En la tensión superficial del agua, 72 dinas por centímetro cuadrado, se le otorga un esparcimiento de 1 milímetro cuadrado. Un producto a base de nonilfenol reduce la tensión superficial un 50% y el esparcimiento lo aumenta en 9 partes. Pero cuando pasamos a hablar de un tensioactivo 100% organosiliconado o un adyuvante que en su composición tenga una alta concentración de tensioactivo 100% organosiliconado, lo que es el esparcimiento aumenta drásticamente comparativamente con el resto de los productos. Y ese es el diferencial más grande. Entonces, hasta hace algunos años podíamos mejorar lo que era el mojado foliar hasta este punto, pero desde la aparición de tensioactivos en base a 100% siliconas, el mojado foliar aumentó de forma exponencial. Como les comentaba, otro punto a favor de los tensioactivos es de cómo mejoran la relación del agua con los fitosanitarios en mezcla en el tanque. En este caso lo que vemos es cómo una mezcla de glifosato 2,4-diatracina en 60 litros de agua mejoró su calidad de formulación al agregarle por un lado un tensioactivo puro y en el tercer vaso un producto coadyuvante con aceite más tensioactivo puro. Lo dicho hasta ahora está bárbaro, pero tiene una pequeña falencia, que es qué nos pasa a nosotros con las condiciones ambientales a la hora de realizar las aplicaciones. Básicamente la humedad relativa, la temperatura y el viento, velocidad y dirección, afectan la vida útil de las gotas y pueden hacer que la eficiencia, a medida como la llegada de impactos al objetivo, se vea drásticamente disminuida. Parecen solo en el recuadro rojo, en donde lo que se muestran es una gota de 200 micrones de tamaño, un tamaño muy bueno para realizar una buena calidad de aplicación, para poder meter muchos impactos por centímetro cuadrado, expuesta a dos condiciones ambientales, 20 grados centígrados y 80% humedad relativa, y por el otro lado 30 grados centígrados y 50% humedad relativa. Una condición ambiental mucho más demandante, que va a permitir que la gota se evapore. Lo que vemos es que la vida útil de la gota, medida en segundos como en distancia de caída, solo por cambiarle las condiciones de humedad relativa y de temperatura, se perdió en 4 veces. Entonces, para ello es que existen productos coadyuvantes que lo que hacen es disminuir las pérdidas de evaporación. Estos coadyuvantes son los que contienen en su formulación aceites de uso agrícola. Los aceites de uso agrícola, como dice ahí, son aceites de diferente origen acompañados de emulsionantes, que realmente es el componente más importante de las tecnologías. Los aceites de uso agrícola pueden ser minerales o vegetales, y dentro de los vegetales desgomados o metilados, con una diferencia entre desgomado y metilado, que los metilados tienen una mejor relación con las cutículas de los vegetales, aumentando lo que es la penetración de los activos. Lo que les comentaba recién, lo más importante de un coadyuvante en base oleosa, o sea, de un producto adyuvante que contenga aceite en su composición, es la calidad y la cantidad de emulsionante que contenga. A mayor cantidad de emulsionante, menor velocidad de rotura. Velocidad de rotura le llamamos a la velocidad con la que el aceite se separa del agua, algo que nosotros no deseamos en el caso de estas aplicaciones de fitosanitarios. Y lo podemos ver en esta imagen, como desde la izquierda a la derecha, la calidad de las emulsiones va disminuyendo drásticamente. Lo mismo ocurre con la protección de las gotas. Si nosotros tenemos una alta cantidad y una excelente calidad de emulsionantes, esa estabilidad temporal mezclado con el agua va a permitirnos que la protección de las gotas generadas en las pastillas contra la evaporación sea máxima. Es lo que pueden ver y a la derecha de emulsionantes que genera un tamaño de micela, agua, aceite, tensioactivo muy pequeño que hace que el producto sea mucho más estable. Tiene un efecto sobre la adherencia de las gotas
con el objetivo, evitando, por ejemplo, problemas de rebote, de fragmentación o de escurrimiento. Tecnologías ayudantes premium. En ese sentido, lo que digo 100% capacidad y calidad de emulsión, lo que aumenta la protección extremo al contener un 30% de tensioactivo 100% orgánico, que es lo que necesitamos para muchos fitosanitarios. Comparativamente extremo versus un aceite convencional, se mezcla mucho más fácil, se mantiene mezclado en el tiempo que un producto que tenga menor cantidad de emulsionantes. Aplicación. Cómo trabajan sobre el proceso de formación de gotas en las pastillas pulverizadoras. Lo que ven en este caso es, a la izquierda, agua. El lado derecho, digo, es un producto que tiene una alta concentración de tensioactivo, disminuye la tensión superficial del agua, por lo tanto, lo que es tamaño de gota se homogeneiza total, permitiendo al usuario poder definir un tamaño de gota para cada aplicación y respetarlo durante los trabajos. En resumen, todo lo que hablamos hasta ahora lo podemos ver en este gráfico. Bajo condiciones ambientales muy demandantes, eso es bajo humedad relativa o altas temperaturas, puede tener muchas pérdidas por evaporación. La penetración. Resumiendo las ventajas de un poder de mojado y mayor superficie de cobertura, desde 200 centímetros. Ya yendo a lo último, les voy a comentar un nuevo concepto en ayudantes vacioliosa, que es Rizospray Integrum, un desarrollo de Rizobacter junto con Dow Química. En este sentido, fuimos más allá en lo que es la calidad de un producto coadyuvante que contiene aceite y desarrollamos una tecnología que nos otorga una estabilidad de mezclado, por así decirlo, infinita en el tiempo. Integrum está compuesto por un 60% de ésteres metílicos de ácidos grasos, que es aceite metilado de soja, y un 40% restante por un sistema de 6 moléculas surfactantes que cada una cumple una función específica y genera que el producto al mezclarse con el agua haga una microemulsión. Una microemulsión es algo muy diferente a una emulsión tradicional. Es una falsa solución de agua, aceite y tensioactivos. Es termodinámicamente estable. Eso significa que una vez mezclado no necesita el agregado de una energía externa para mantenerse estable, sino que lo va a hacer por siempre. Nos otorga la seguridad de tener una misma dosis de producto gota a gota y es un sistema de una sola fase. Comparativamente, una microemulsión versus una emulsión tradicional, al término de una hora de haber dejado de agregar energía, de haber mezclado,
es lo que pueden ver en esta imagen. Como el aceite, en un caso, se fue 100% para arriba porque es menos denso que el agua, y en el caso de la microemulsión se mantiene totalmente estable. Los atributos diferenciales de este tipo de productos es antievaporante porque contiene aceite metilado, penetrante por el hecho del aceite metilado de soja y las 6 moléculas surfactantes, y traslocante, mejorando la distribución y el efecto inicial de control de una gran cantidad de fitosanitarios, básicamente aquellos más solubles en sustancias polares, como por ejemplo pueden ser los concentrados emulsionables. La tecnología está testeada con la mayor cantidad de productos presentes en el mercado y nos permite determinar que la microemulsión se mantiene estable, ya sea que lo mezclemos con cualquier fitosanitario, en este caso con graminicidas. Y ordenando un poco todos los conceptos que vimos para tomar decisiones según el uso de coadyuvantes, podemos tener, según la condición ambiental, si la humedad relativa es alta y la temperatura es baja, usar únicamente tensioactivos. Ya cuando las condiciones ambientales empiezan a ser más demandantes, tenemos humedades relativas por debajo del 50% y temperaturas por encima de 25 grados centígrados, necesitamos agregarle un efecto antievaporante a la aplicación y en ese caso debemos optar por un aceite de buena calidad. En el caso de tener fuertes vientos y no poder detener el trabajo, debemos usar un producto antideriva que aumente la viscosidad del caldo generando gotas de mayor tamaño. Pensando en cómo decidir por maleza presente en cada establecimiento, en el caso de graminicidas necesitamos aceites de muy alta calidad, principalmente porque son productos solubles en aceite. Necesitamos tener una altísima calidad de la mezcla de tanque. Y en el caso de malezas de hoja ancha o latifoliadas, aceites de buena calidad y ese poder de mojado que les mostraba que ocurrían con las siliconas. Lo mismo podemos hacer según el tipo de formulación. Y para ponerle nombre y apellido a los productos en este ordenamiento, entonces con humedades relativas altas podemos usar Silhouette o Eco-Risospray, con bajas humedades relativas podemos ir a extremo o a un aceite metilado de alta calidad. En el caso de fuertes vientos se puede usar un producto antideriva. Con graminicidas, un producto como Risospray Integrum, y con herbicidas latifolicidas, Risospray Extremo. Y siempre que haga falta, según análisis de calidad de agua, Risospray Corrector Secuestrante. Ya cerrando, los invito a todos los que estén del otro lado a visitar las páginas web y los sitios de difusión de Gota Protegida, un programa del cual Rizobacter forma parte y está apuntado a concientizar sobre las prácticas de aplicación de fitosanitarios. Tenemos página web, como la pueden ver acá, www.gotaprotegida.com.ar, Twitter y Facebook. En todos los sitios se difunde información relacionada a la práctica de la aplicación de fitosanitarios. Disculpen si me excedí un poco, espero haber dejado claros los conceptos y donde no, por favor, acepto todas sus dudas, preguntas o inquietudes. Muchísimas gracias. Muy bien, Nicolás, excelente tu exposición. Cualquier duda o consulta, el WhatsApp que hemos dejado para las consultas y las preguntas es el teléfono de Colombia, más 57 31 18 96 73 73. Nico, te pregunto yo, ¿cuáles son las preguntas que generalmente te hace un productor a la hora de tomar la decisión y en qué se basa la decisión del productor? Sí, en ese sentido es muy variable. Siempre se confunden los conceptos principalmente por el mercado, por el mercado, lo que manda el mercado, la existencia de muchos productos todos en uno. Entonces, en ese sentido, generalmente la decisión de uso de ayudantes se torna por la condición ambiental imperante al momento de hacer el trabajo, buscando tener, como les decía, protección de las gotas frente a la evaporación. Entonces, quizás esa sea un primer punto de partida en el uso de las tecnologías. Y por el otro lado, la calidad de agua cada vez se ve como un factor más determinante
a tener en cuenta, porque los sistemas se vuelven cada día más complejos y hay que afinar muchísimo las prácticas de manejo para hacerle frente. Bien, Nico. Excelente tu exposición. Creo que has transmitido conceptos muy valiosos. Bueno, muchas gracias. Si algunos del panel de organización quiere agregar alguna pregunta antes del cierre, doy la posibilidad. Bueno, tengo varias preguntas que nos hacen aquí a través del WhatsApp. Realmente son bastantes. Voy a tratar de agruparlas un poco para dar respuesta y no extendernos mucho. Nicolás, la primera pregunta que nos hacen es, nos escriben acá desde Honduras, nos preguntan, dicen que, ¿qué recomendarías con coayudantes para Mancozeb? El señor dice que ha tenido problemas en las mezclas con Mancozeb. Perfecto, muy buena consulta y creo que puede servir para Bolivia, Paraguay y todos aquellos países en donde el uso de Mancozeb es algo bastante rutinario. Es muy importante tener en cuenta la calidad de la formulación del Mancozeb. Y en el caso de que eso no pueda modificarse por optar por otro producto comercial, el agregado de surfactantes tensioactivos puros, como nombrábamos antes, tipo siliconas o alcoholes grasos etoxilados, va a ayudar a la relación que tenga el agua con el producto en mezcla. En muchos casos hemos visto que la formación de un slurry, o sea, la premezcla del Mancozeb con el tensioactivo, con el coadyuvante puro, previo al agregado del agua, ayuda a la estabilidad del mismo una vez que lo estamos mezclando en el tanque. Pero sí está bastante claro que el agregado de un tensioactivo va a ayudar a la relación que el Mancozeb tenga con el agua. Un surfactante, como les digo, tipo silicona o tipo alcohol graso etoxilado va a marcar una diferencia, digamos, bastante importante en la calidad de la mezcla. Ok, muchas gracias. Bueno, otra pregunta desde Ecuador. Nos escriben de una ingeniera, nos dice, trabaja en Flores, y una de las preocupaciones que tienen son los altos volúmenes de agua que tienen en sus aplicaciones. ¿Cuál es la recomendación o hacia dónde van las aplicaciones agrícolas con el tema del agua? ¿Alto volumen, bajo volumen? En lo que es cultivos extensivos, generalmente se observa que la tendencia es hacia la baja de los volúmenes, pudiendo manejar la mayor cantidad de factores posible de la aplicación, aumentando la concentración de fitosanitario que se está aplicando, ¿no es cierto? Porque si nosotros bajamos volumen de agua, pero las dosis de los productos son estables, lo que estamos haciendo es aplicar un producto mucho más concentrado que en gran cantidad de casos mejora drásticamente el control, básicamente por la penetración que tienen. Ya cuando los mercados son, o mejor dicho, el producto que se quiere obtener es distinto, me imagino a flores, pasa mucho también con lo que es frutales tipo limón, de fruta fresca. Ahí lo que se prioriza es la calidad desde el punto de vista visual. Entonces, en ese sentido se usan excesivas cantidades de agua sin medir los altos riesgos de endoderiva que ello implica. Si uno hace un tarjeteo es la práctica de usar tarjetas hidrosensibles para medir la llegada de una aplicación a un objetivo, se pueden ver cómo las tarjetas se bañan de impactos y si uno se acerca rápidamente una vez que pasa la máquina o que pasa la persona que está aplicando y observa el suelo, también se observa cómo hay pérdida de producto por endoderiva. Entonces eso es indeseable porque se está perdiendo, digamos, parte de la inversión que se había hecho en los fitosanitarios. Es un tema complejo, pero como respuesta, en lo que es cultivos extensivos se tiende hacia la baja de los caudales de agua y en lo que es cultivos más regionales a mejorar las condiciones de aplicación tratando de evitar básicamente las pérdidas por endoderiva.
Muy bien. Pregunta desde Colombia, zona bananera del Magdalena. Preguntan si hay algún tipo de coadyuvante orgánico para producción orgánica certificada de banano. Sí, todos estos productos se podrían usar tranquilamente hasta donde a mí me compete, por lo menos en Argentina, para lo que es producción orgánica. Lo podríamos averiguar específicamente para el caso de Colombia. Perfecto, esas, digamos, eran como el grupo de preguntas. Creo que con eso cubro otras que hicieron muy relacionadas. Bueno, no tengo más preguntas. Bueno, era Diego Escobar Restrepo desde Colombia, quien estaba unificando las consultas que llegaban. Muchas gracias, Diego. Nicolás, felicitaciones por la exposición, muy clara, muy ricos todos Muchas los gracias. conceptos. Desde Rizobacter les agradecemos a todos los participantes. Lo que más queremos en estos momentos que estamos viviendo es seguir estando cerca de toda nuestra red de distribución y de todos los productores que usan nuestras tecnologías. Este es el canal que estamos haciéndolo y esperemos contar con la participación de ustedes en las próximas charlas que podamos dar online. Hasta luego a todos desde Argentina. Saludos para Colombia, para Guatemala, para México, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil. Saludos para todos. Muchas gracias, un gran saludo a todos, un gusto. Muchas gracias a todos los asistentes. Feliz tarde.